Buenas noches, bienvenidos a Contrastes. Guille, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy buenas noches. Bueno, acá haciendo una discusión si esto es el primer bloque o la introducción. Claro. Porque yo siempre después de la introducción digo, en el primer bloque va a estar, ahora lo voy a tener que cambiar. No, acá es el primer bloque con el entrevistado, claro, nosotros entendemos. Acá la productora, nuestro amigo Eduardo, acá Nos cuestiona. nos está cuestionando unas cuestiones internas que la gente tiene que saber, porque son muy importantes para nosotros. Dice, ¿qué están hablando ¿De qué antes están de hablando? empezar? Claro, ¿De ¿qué eso? hacen antes de empezar? Y estamos callados como 10 minutos. Discutiendo eso y discutiendo Eduardo por qué cuenta Manuel chistes. está de pullover. con Claro, esta es verdad. temperatura. Y qué sé yo, no sé. Para mí todavía no es verano. Está bien. Dicen que el fin de semana llega a 30 grados, a más de 30 Sí. grados. Bueno, cuando haga 30 grados no voy a estar en pullover. Se Ahora, a termina las toda 10 de la semana noche, que viene igual, ¿eh? Ah, el lunes arranca de vuelta el Sí, frío. me parece que sí. Bueno, yo anduve medio complicado de alergia, no tengo ganas de resfriarme, no quiero, la verdad, seguir medicado, entonces me cuidé un poquito. Salí con un pullover, tampoco salí con un gamulán, qué sé yo, no sé. Bueno, así está, la noche está agradable. Sí, está lindo, está muy lindo. Empiezan a venir los días lindos y Un poco los ventoso entrevistados. todo el día. Claro, empiezan a venir los días lindos y los entrevistados empiezan a decir, por favor, no nos inviten. Claro, Porque es un viernes viernes a la noche. No, la verdad que hoy tenemos dos invitados muy interesantes. Vamos a hablar de Ingeniero White. Cumplió 134 años, pero los festejos, a ver, como cumplió a mitad de semana, los festejos se van a dar fuerte justamente este fin de semana. Sí, ya estuvo el acto oficial, que es lo que se hace el día del Estuvo el acto aniversario. oficial, exactamente. Con proyecciones de obras interesantes para White. Creo que la de Dazo, más allá de lo que ya se hizo, se han hecho varias obras en White, algunas que no se ven, que quizás las conoce solamente la gente de White, porque se han arreglado con puertas para que ciertos sectores de la localidad no se inunden. Hay incluso algunas que ya están en proyección también para terminarse, las que están por ahí por el sector del consorcio del puerto. Pero me parece, Guille, que la obra de White, y si se da, y ojalá que se dé en tiempo y forma, va a ser la de Dazo. Sí, es la más reclamada por los vecinos que se sentían un poco abandonados por esta gestión municipal. Sí. A ver, vamos a decir la verdad. Si vos mirás los números de las PASO, ganó por robo sus bieles en White. En White, en todo el sector, en toda la zona sur de la ciudad y en el sector del noroeste, la verdad que a sus bieles les fue muy bien. Y como a Gay le fue muy bien en la zona norte y en el centro de la ciudad, es que la elección fue tan pareja. Claro. ¿No es cierto? Pero Ganó bueno, Gay ahora por ponen poco. énfasis en los sectores donde más Sí. votos se necesitan. Bueno, pero igualmente la obra de Dazo se conocía desde antes de sí, las claro, elecciones. sí, Ya claro, estaba pero bueno, los proyectada. vecinos no estaban muy contentos con esta gestión. Bueno, evidentemente votaron a otra persona. Claro. Votaron a otra persona, después se analizará por qué. La municipalidad seguramente ha tenido tiempo desde las PASO hasta ahora de analizar en dónde le fue mejor, en dónde le fue peor y por qué. Sí, y hay que ver las generales también, los resultados de las elecciones generales. Sí, vos qué decís, que los resultados de las elecciones generales van a ser parecidos a los de las PASO, que por ejemplo acá en Bahía Blanca Gay va a sacar más ventaja. Y acá en Bahía Blanca hubo no va a dar mucho voto en vuelta. blanco. Sí. El tercer candidato fue el voto en blanco. Exactamente. Eso va a algún lado, tiene que ir a algún lado. Si bien parte de voto en blanco seguramente lo van a mantener los electores, otra parte tiene que ir a algún candidato y son 5. Ujú. Bueno, los oficialistas de la municipalidad, de la provincia y de la nación, lo que te dicen es, creemos que la mayor parte del voto en blanco va a ir para nosotros. Digamos que el kirchnerismo, el peronismo tiene una fidelidad en el votante más grande que la de Cambiemos, entonces es raro que el peronista o el kirchnerista se haya guardado las PASO para no ir a votar y votar recién en las elecciones generales. Igual están no sé todos si es muy un razonamiento confiados, tan ¿eh? lineal. Sí, todos Los dicen que ganan. oficialistas ganan y la oposición te dice, ya volvemos, ya Está bien. volvemos. Bueno, uno de los dos tiene razón. Bueno, pero están como muy convencidos. Están con el digo. 50% de probabilidad de pegarle. No sé si está para estar tan convencido, está muy peleado. Sí, va a ser interesante, principalmente en Bahía. A nivel provincial y a nivel nacional, yo la verdad que no sé si hay chances de Sí, que se dé vuelta. No hay sé qué mucha decís vos, Guille. diferencia. No, me parece que no. Hay mucha diferencia. Pero acá en Bahía está muy peleado y lo hace interesante. Hace una elección que sea interesante, que esté tan Totalmente. peleada. Bueno, la semana pasada estuvo María Eugenia Vidal en la ciudad, lo comentamos en su momento. El fin de semana arranca la campaña de Macri, esta recorrida por 30, ¿no? 30 ciudades en 30 días, creo que es algo más o menos así, con una gira. caravana de gente. Una gira. caravana, claro. Sí, exactamente, de campaña. Propiamente de campaña, lo que intentan es que Macri dé un anuncio por día. Hoy dio un anuncio justamente, veremos cuál es el de mañana.
Y lo que comentan también es que muy probablemente el presidente Macri el viernes que viene esté en Bahía. Pase por Bahía. Y también, hablando con gente del Frente de Todos, no me confirmaron el día, pero suponen que Alberto Fernández podría venir antes de las elecciones acá a Bahía Blanca. Que no, antes de las PASO no vino. Sí, se habla de Fernández y también de Kicillof, que van a pasar Sí, por Bahía Kicillof Blanca seguro. antes de las generales, sí. Kicillof ya estuvo, Sí, ya pero pasó. Alberto Fernández no. No. Alberto Pero bueno, Fernández no. hace un tiempo hablamos en la radio con Sí. Alberto Fernández y dijo que iba a venir a Bahía antes de las generales. A ver, es una ciudad importante. Alberto Fernández tiene un proyecto que es interesante, que es poner como segundas capitales en las provincias, y en provincia de Buenos Aires nombró La Matanza y Mar del Plata. O sea, nos pasó por el aire, Sí. digamos, ni En nos algún momento registró. fuimos una opción, Alberto, pero perdimos sí, el lugar. yo te diría que si es una segunda capital, que sea un poquito más lejos de La Plata y de Buenos Aires. O sea, Bueno, mirá Mar para del el Plata sur. es una opción. Sí, aparte que le fue bastante mal acá, digamos. Sí. Así que evidentemente tienen que levantar votos. Acá en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, ganó por lejos Macri y ganó por lejos Vidal. Vidal fue la candidata de todas las listas la más votada. De todas las listas. Lo decimos siempre, si la provincia de Buenos Aires se dividiera en dos o en tres, si el sur de la provincia de Buenos Aires fuera otra provincia, Vidal hubiera ganado, estaría ganando la gobernación pero Tranquila. de taquito, Tranquila. porque sacó más del 50%. Sí. Así que, bueno, veremos. Ojalá que si gobierna Kicillof y Alberto Fernández también gobiernan a nivel provincial y nacional, que se acuerden también del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Obviamente que en el conurbano están los problemas quizás más graves, pero nosotros también Sí, bueno, hay estamos problemas acá. en todas las ciudades. Sí, sí, en todas las ciudades. Para cada ciudad el problema que tiene es Bueno, grave. el problema económico es grave en todos lados. La verdad que en lo económico este gobierno chocó, no sé, no podemos decir que chocó la Ferrari porque nunca fuimos una No, Ferrari. claramente. Chocó el fitito, podríamos decir. Chocó el fitito. La verdad que son tristes todas las noticias. Y no, es como que la sangría no termina más. Sí, esta semana lamentablemente hubo malas noticias otra vez con lo que tiene que ver con despidos. Por un lado lo que es el cierre de Musimundo y por el otro lado lo que se conoció en el día de hoy, despidos en una concesionaria. Sí, es R1, ¿no? De R1, Renault. exactamente, en el día de hoy se habla de aproximadamente 10 despidos en el día de hoy, no significa que la concesionaria cierra, pero bueno, la reducción de personal. Lo de Musimundo es un poco más grave porque aquí en Bahía Blanca directamente decidieron cerrar la sucursal. No es que Musimundo va a cerrar en todo el país, pero bueno, está cerrando todas las sucursales en la provincia de Buenos Aires y algunas en el sur del país. Sí, la firma no desaparece, pero Claro. empiezan a vender solo por internet. Exactamente. Que es creo que a lo que va el mundo. Pero bueno, al margen de esa discusión, de esa... Sí, hablamos de ese 14 cambio puestos cultural, de trabajo claro. solo en Bahía Blanca. Y vos fijate en Salta y otros lugares. y lo mal que estaremos, que cuando vos hablás con la gente del gremio y con los ex trabajadores de Musimundo, te dicen, bueno, dentro de lo Sí. malo, vamos a cobrar septiembre completo, vamos a cobrar el proporcional del aguinaldo y las vacaciones y nos van a pagar la indemnización al 100. Claro. O sea, ya estamos Lo que pasa es que hacen en la la lona, comparación ¿no? con Si Lucayoli. festejamos una indemnización al 100, Y, claro. bueno, pero Lucayoli es el peor ejemplo. Bueno, ya ahí tuvo que intervenir la justicia, veremos. Sí, porque cómo los cobran. trabajadores no están despedidos, por ende no hay indemnización, no hay nada. Sí, sí. Bueno, esos son un poco los temas de las últimas horas en cuanto a lo político. Hay una cuestión policial, judicial, que me gustaría referir por lo menos un minuto nada más. La semana que viene van a operar a la nena de 3 años que está internada en terapia intensiva del Hospital Pena, que fue violada, pero que además tuvo un contagio de una bacteria. No se puede por ahora relacionar el abuso con la bacteria que la tiene muy complicada de salud. La nena ingresa por eso al hospital. La Y nena con tuvo una infección sí, generalizada. exacto. Como ingresa al hospital, allí se detecta que en algún momento hubo abuso sexual. Exacto. Ella tuvo un desvanecimiento, tenía fiebre, un malestar general, no reaccionaba. Sí, una falla multiorgánica, Exacto. explicó la doctora. Cuando los médicos analizan el caso se dan cuenta de que esta nena había sido abusada en algún momento, Claro. no en el momento en el que entró Sí, en al un principio hospital. se creía que eran los últimos días y bueno, finalmente después se pudo demostrar que no, que eran anteriores. Bueno, ahí hay un dato, hay algunos datos. En cuanto a lo judicial y policial, en las próximas horas quizás pueda haber novedades, está investigando la fiscal Lara. Ella lo que dice es que no descarta a ningún adulto que haya estado en contacto con la nena, obviamente principalmente adultos varones, ¿no? Que hay mucha gente en el entorno de la nena. Mucha gente en el entorno de la nena. Seguramente se va a hacer algún tipo de extracción, no sabemos si de sangre, suponemos que sí, para ver si se puede relacionar con las pistas que se puedan encontrar de lo que se secuestró en su momento en los 3 allanamientos a 3 familiares distintos de la nena. Eso por un lado.
La investigación va a seguir y ojalá que Sí, se claro. sepa quién le hizo eso a la chiquita. Pero hay dos noticias que tienen que ver con la salud de la nena que se contraponen. Sí, Hay una que es buena y otra que es terrible. Una leve mejoría que se registró esta semana. Sí, que incluso la sacaría de terapia en breve. Es más, habría que analizar, porque la última información no es de esta noche, Claro. si es que ya no salió. Porque lo que decían era sobre el final de semana, el fin de semana o el principio de la semana que viene podría salir de terapia si todo sigue así. Y la noticia tremenda es que esta nena va a tener que ser operada la semana que viene, probablemente el miércoles, y le van a tener que extirpar la punta de los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque ese tejido murió a causa de la infección. Claro. Así que fíjense la situación en la que está la chiquita, que obviamente estamos todos esperando que se recupere, pero va a tener una secuela de todo Sí, claro, esto. que por un lado mejoró esto que hablábamos, Sí. la lograron estabilizar, la posibilidad de salir de terapia, pero por el otro lado van a tener que realizarle esa intervención que le va a dejar secuelas de por vida. Veremos cuando salga de terapia y ojalá que sea así, y cuando salga del hospital y ojalá que sea así, si en algún momento puede declarar en una cámara Gesell, porque a mí me llama muchísimo Parece la atención. muy chica, Sí, pero bueno. a mí me llama, tiene 3 años, a mí me llama mucho la atención que ningún adulto, Haya ni en la visto nada. casa, ni en el jardín, ni no sé, ni algún vecino, alguien se haya dado cuenta de que esta nena estaba siendo abusada. A mí me llama mucho la atención. Hay mucho hermetismo por parte de los médicos y bueno. Sí, bueno, una tampoco- cuestión lógica, ¿no? No, digo, tampoco han revelado cómo advirtieron ellos el abuso. Digo, Sí. ¿era una cuestión visible No dieron para la datos. madre, para cualquier familiar o no? No dieron datos, pero bueno, es una nena que, si no todavía, imagino que sí, o hasta hace poco, la tiene que bañar un adulto, o sea, Sí, la tiene que cambiar un una adulto. nena de 3 años habla. La nena de 3 años habla. Y si no cuenta, se comporta quizás diferente si, Claro. si sufre algún tipo de acoso, de abuso, lo que fuera. Bueno, esta era la cuestión policial de la semana. Ha habido más, pero obviamente que esta es de las más Sí, importantes, la si más no la destacada. más importante, porque es el caso más Sí, importante claro. de los últimos meses. Y al margen de todo esto, vamos a arrancar el segundo bloque, Eduardo, el segundo bloque ahora después del corte, con un neurólogo, un médico neurólogo. Viste que las neurociencias están como de moda en este último tiempo, como Sí. se pusieron agenda, ¿no? Me parece que se usa mucho la palabra, pero hay mucha gente que todavía no sabe. Que no tiene mucha idea de qué es. La neurociencia, sí. Y además un datito también que vamos a hablar de eso. El sábado pasado fue el Día Mundial del Alzheimer. Ujú. Bueno, parece que uno siente que habla con la gente y cada vez hay más casos. Bueno, eso queremos saber. ¿Cada vez hay más casos o en realidad es algo que antes no se detectaba y ahora se sabe lo que es? ¿La expectativa de vida que crece influye en esto? Ramiro Linares, médico neurólogo, está con nosotros. Vamos a un corte y enseguida charlamos con él. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfruta Bahía. Venía por el camino que agarro todos los días para ir a trabajar. Venía bien, ni muy lento ni muy rápido. Normal, como siempre. De repente a la esquina, así de la nada, apareció un auto. Para mí venía rápido porque nunca lo vi. Aceleré para esquivarlo, pero igual le pegué con la punta. Y te digo, después cuando vi cómo quedó la moto, no sé cómo zafé. El primero que se acercó me dijo que no me moviera, que me quedara quieto. Después empezó a llenar de gente hasta que uno llamó a la ambulancia. ¿Sabías que el Consejo Deliberante tiene una herramienta para que participes de forma directa? Es la Banca 25, para que vos y tus vecinos se hagan escuchar. Sé parte de una sesión del Consejo, planteando un tema de interés general. Más información en consejobahía.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Entre todos, construyendo ciudadanía. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas.
superando todos los límites. Bueno, arrancamos el segundo bloque. Está con nosotros Ramiro Linares, que es médico neurólogo. Ramiro, gracias por venir. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Por favor. Charlábamos recién, bueno, Guille, vos planteabas que el fin de semana pasado, ¿no? Sí, el fue sábado pasado. el día del Alzheimer o de la prevención del Alzheimer, Claro. no sé si se llama así, digamos, formalmente. Es un día en realidad decretado de manera un poco arbitraria para tomar conciencia de esta enfermedad que, bueno, como comentaban previamente, sí, claramente está creciendo enormemente en cuanto a la cantidad de personas que afecta en el mundo. Y esto se debe principalmente, y les diría casi de manera directamente relacionada con el aumento de la expectativa de vida. Claro. Vivimos más, vivimos mucho tiempo. Si empezamos a tomar en cuenta lo que vivía una persona en la edad de piedra y lo que vivimos hoy en día, vivimos 5 veces más. Claro, ¿sí? que pasamos Vivimos de 5 veces 25, 20 años, 30 años Exacto. a 80. Sí, 80. A ver, todos nosotros tenemos la expectativa de llegar a los 80 años. Sí. Y de todas esas personas que llegan a los 80 años, casi la mitad tiene algún problema importante de memoria. Y de esa mitad de personas que llegan a los 80 años, un porcentaje que no es para nada bajo va a tener una enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es decir, realmente estamos frente a un problema en salud que es un desafío a nivel mundial, porque estamos frente a un problema que es grave, que requiere de mucha atención, que requiere de gente dedicada al tema, y que van creciendo permanentemente y que no tiene un tratamiento eficaz hoy en día, que ese también es el gran desafío, ¿no? No hay medicamentos que sean francamente, que cambien la situación de los pacientes, sino que hoy en día uno dispone de un cierto arsenal terapéutico que ayuda a controlar síntomas, pero que no cambia lo grave y lo crítico de la situación para el familiar, para el paciente y para el entorno familiar, Claro. ¿no? Por supuesto. Claro. Que en realidad quien realmente sufre muchísimo todo esto es ese entorno familiar que se ve en muchos casos devastado por la presencia de una situación que es terrible y crítica y de muy difícil manejo. Claro. ¿Y qué hacemos? Digo, porque ¿Qué ya sabemos hacemos? lo que va a pasar, el número va a aumentar, la expectativa de vida Sin va duda, a seguir creciendo. Sin duda. Hay varias cosas. Primero, obviamente uno tiene siempre puesta la esperanza en varias moléculas que están en investigación y que, bueno, uno espera que en algún momento puedan cambiar un poco esta situación que estamos nombrando. Existen conductas de prevención que podemos tomar que pasan por las conductas de prevención que todos conocemos y no todos ponemos en práctica, ¿sí? El hacer algo de actividad física, el mantener una actividad intelectual, una actividad social, el cuidarnos en la dieta, es decir, todo lo que ya sabemos en general, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, lo que pasa es que no lo hacemos, esa es la realidad y es lo que pasa en la mayor parte de la población. Uno sabe que si respeta determinadas cuestiones de... por lo pronto, el tema de la actividad física, por ejemplo, uno siempre tendía a hablar sobre la estimulación cognitiva. Sí, cuando dijiste actividad física a mí me sorprendió, pero bueno, uno supone que uno siempre todo tiene que ver con todo, ¿no? Siempre tuvo muy en cuenta la actividad cognitiva, el estímulo, el estudio, el aprender un idioma, el hacer crucigramas, todo eso sirve, todo eso es importante y el generarle estímulos al cerebro no deja de ser importante, pero la actividad física es crítica. Hay varios estudios hoy en día que demuestran que el mantener una correcta actividad física disminuye las chances o extiende los periodos de tiempo que podemos disfrutar sin tener una enfermedad de este tipo que de alguna manera nos afecte de una manera tan grave. Entonces, el mantener una actividad cognitiva, el mantener una actividad social también tiene importancia, el tener reuniones con amigos, el conversar, no deja de ser un estímulo para nuestro cerebro.
el hacer algo de actividad física, que uno no necesita correr una maratón para tener una actividad física. El salir a caminar con una cierta frecuencia, con un cierto ritmo, el hacer pilates, el hacer yoga, el tener un cierto movimiento que mueva un poco nuestro cuerpo, alcanza para tener una actitud preventiva. Y después el cuidarnos de los factores de riesgo que podamos tener, principalmente de los factores de riesgo vasculares, que casi todos los conocemos, es decir, todos sabemos que si somos hipertensos tenemos que cuidarnos o comer con poca o nada de sal, que si somos diabéticos tenemos que evitar los azúcares, es decir, son las cosas básicas que ya conocemos todos básicamente, ¿no? ¿Es una enfermedad puramente física, digamos, biológica, o tiene algo que ver también con lo mental? A ver, es una enfermedad biológica, francamente, con un compromiso bien conocido ya hoy en día, con determinadas alteraciones que van ocurriendo en las neuronas de manera progresiva y que, ojo, algo interesantísimo, empieza unos 20 años antes que nos demos cuenta, ¿sí? O sea, si tenemos síntomas a los 60, a los 40 esa enfermedad ya arrancó. A los 40 ya arrancó, exactamente. Eso provoca también que uno llegue bastante tarde a tratarla, ¿sí? Claro. Entonces, hoy en día el mayor esfuerzo está puesto en el diagnóstico precoz de la sintomatología para después tener la posibilidad de ensayar terapéuticas de manera muy distinta a la que se ensaya hoy en día, ¿sí? Es decir, hoy en día llegamos muy tarde al diagnóstico y eso lleva a que los tratamientos también no tengan mucha chance de ser eficaces. ¿Y qué es? ¿Y cómo haces un diagnóstico precoz si no hay síntomas? A los 40, ¿qué vemos? Hay determinadas ¿Qué cosas, no, probablemente no sintamos nada, pero bueno, en este momento hay varios estudios que pasan por cuestiones genéticas para ver si hay algún marcador genético que sea de utilidad, si hay algún marcador en sangre que sea de utilidad, si hay algún estudio de imágenes que sea de utilidad para tener por lo menos un aviso de decir, bueno, acá puede ocurrir, ¿sí? Y si ese acá puede ocurrir nos llama la atención, por ahí podemos empezar a probar algún medicamento nuevo o a evaluar algún tipo de terapéutica en un contexto diferente del que evaluamos hoy en día, que ya son pacientes que tienen un cerebro ya muy afectado, ¿sí? Porque en el momento en que uno diagnostica la enfermedad, ya se ha disparado una cascada de eventos que difícilmente podamos llevar atrás. Ahora, ¿sí? Ramiro, yo llego a los 40 a tu consultorio y te digo, mirá, ¿me podés hacer unos análisis porque no sé si voy a tener Alzheimer? ¿Así funciona? No, lamentablemente no hay hoy estudios de ese tipo. Hoy sí hay una gran cantidad de evaluaciones desde lo científico que se están poniendo en marcha. De hecho, nosotros somos partícipes incluso con el grupo con el que yo trabajo de estudios que son bastante innovadores en lo que es evaluación de enfermedad de Alzheimer de manera precoz, pero todavía son estudios que están en evaluación, ¿sí? Todavía no son estudios que resulten marcadores francos de la situación, sino que son propuestas y expectativas y esperanzas, ¿no? Claro. Todavía no han llegado por ahí al puerto que queremos llegar, ¿no? Vos hablabas de esto de los crucigramas, de la actividad física. Una vez que la persona está diagnosticada ya, ¿sirve eso también? Sí, ¿o no? por supuesto que sirve. Quien es estimulado... Digo, arrancar ahí. Bueno, alguien que no hizo nunca actividad física, una vez que está diagnosticada, no, ¿sirve arrancar? Ver, lo ideal es que las personas a los 50 años, aunque nunca hayan hecho nada de actividad física en su vida, de una manera medida y controlada, comiencen a hacer alguna actividad física, ¿sí? Y eso pasa muchísimo. Hay muchísima gente que llega a sus 50 sin haber hecho nunca nada. Pero ahí hay como un punto de inflexión en el que si uno no hace nada, aumentan los riesgos. Tampoco nada de esto es matemático. Sí, no significa que si, digamos, te pueda agarrar igual. Uno puede cuidarse en absolutamente todo y tener una enfermedad de Alzheimer, y también puede ser un desastre en su vida diaria y no tenerlo, y tener la suerte de no tenerlo. Pero bueno, cambiamos las chances y los riesgos, y eso es lo importante. Cuando uno ya tiene diagnosticado un problema de memoria, en general uno no diagnostica de entrada una enfermedad de Alzheimer, uno diagnostica lo que se denomina un deterioro cognitivo leve, una pequeña alteración en la memoria, que no es tan pequeña, que ya es franca porque llegó a la consulta médica. Entonces uno diagnostica ese problema y a partir de allí empieza a tomar conductas más activas, incluso el utilizar algunos medicamentos, el indicar estimulación cognitiva. Él indica también que comience el paciente a hacer una actividad física, y eso en general lleva a que si ese paciente va a desarrollar finalmente una enfermedad de Alzheimer propiamente dicha, porque no todo el mundo que tiene deterioro cognitivo leve desarrolla una enfermedad de Alzheimer, si la desarrolla más adelante.
Y eso, que parece poca cosa, es muy importante, porque cuando uno eso lo traslada a un número tan grande de población, que esa población sufra la enfermedad de Alzheimer por menos años, ¿sí? O que la sufra más adelante en la vida, tiene en un montón de cuestiones sociales, económicas y de salud, un impacto gigante, ¿sí? Entonces, nada más que hacer eso, incluso en un paciente que ya está diagnosticado como un deterioro cognitivo leve, es bueno, es productivo y realmente importa mucho. Yo hace mucho que hice el secundario, ¿no es cierto? Pero, así que no sé, por ahí ahora lo hacen, ¿no? Pero a mí jamás nadie en el secundario me dijo, mirá, vos durante tu vida, cuando termines este secundario, si querés ir a la universidad o no, vas a trabajar, no sé, de lo que sea, de periodista o carpintero, hace actividad física, lee, seguí estudiando, hace actividad mental, porque todo esto va a ayudar a que vos no tengas este tipo de enfermedades. Jamás nadie me lo dijo. No. Entonces, ¿cómo hacemos, digamos? Si vos no sabés, digamos, ¿cómo vas a prevenirlo si no sabés? Igual creo que hoy por hoy se sabe mucho bueno, más. se Todo sabe el mundo mucho más, sabe que pero hay que estimular el cerebro. No sé si todo el mundo sabe que hay que estimular el cerebro. Esto que hablábamos que hablaban ustedes hace un rato del auge de las neurociencias tiene un impacto interesante por ese lado, ¿no? El concepto de las neurociencias está muy ya muy vox populi, ya está muy metido en la sociedad general y eso lleva a que la gente piense en estas cosas que estás diciendo, tal vez no con la intensidad que se debería, ¿no? Eso desde ya, yo creo que es un ámbito, la neurociencia, en el que todavía hay mucho por hacer, mucho por estimular, por generar conciencia de la relevancia realmente de llevar adelante la estimulación cognitiva, la actividad física, todas estas cosas tan básicas, tan simples, pero a la vez tan poco realizadas, ¿no? Porque en realidad son simples, no son nada del otro mundo. Sí, creo que todos lo sabemos. Digo, Todos esto que hablamos de estimular el sabemos. cerebro, todo el mundo sabe que tiene que hacer actividad física. Todos Después que lo nadie sabemos. haga. Ese es el tema. Tal vez porque muchas veces tampoco hay una noción de la importancia, ¿no? De la importancia de tener que cuidar el cerebro, porque nos va a durar muchos años seguramente. Es decir, la expectativa de vida que tenemos es muy, muy prolongada y claro, cuando uno se moría a los 50 años, y bueno, ya el cerebro no había que cuidarlo tanto porque en realidad no se llegaba a degradar. No llegaba a degradar. Claro, hoy en día sí, entonces tenemos que tener mucha más conciencia de esta situación y prestar mucha atención. A ver, Guille mañana se anota en Zumba, yo me anoto en natación, ¿no? Arrancamos la actividad física. Bien. A full, todos los días. Ahora, la actividad mental. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos sudoku, hacemos juego de letra, no sé, ¿cómo es? Sopa de letra? Algunos dicen, nunca uses... Aprendes a tejer. Muchas mujeres dicen, no, pues yo tejo y pienso en eso y me concentro. Muchos dicen, hace siempre caminos distintos para ir al trabajo, para ir a estudiar, anda por otra calle. Bien, todo eso, nada de eso, ¿qué hacemos? Otra cosa. Todo es bienvenido. Lo que no es bueno es lo rutinario, ¿sí? Justamente, cuando uno habla de actividad cognitiva, busca el encontrar actividades que al cerebro le resulten de alguna manera atractivas. Nos tiene que resultar atractivas porque si no dejamos de hacer. Claro. Duramos muy poquito como tiempo. el gimnasio, digamos. Pero, o sea, como la actividad física. Si no te gusta, si uno empieza a hacer una actividad física que no le gusta, no va a durar nada. De obligado. Lo mismo pasa con la actividad cognitiva. Y la actividad cognitiva es interesante porque tiene que ser novedosa para el cerebro. Y a veces no importa tanto que vayamos a ser exitosos en lo que hagamos. Es decir, si yo a mis 48 años empiezo a estudiar cello, claro, seguramente voy a ser un pésimo chelista. Pero bueno, en el camino estuve estimulando mi cerebro para intentar aprender algo que seguramente voy a hacer muy malo. Claro, pero algo totalmente tiene distinto. Tiene que ser un desafío. Digo, yo tengo que proponerme estudiar chino, que me va a hacer una cosa imposible, tampoco hace falta que sea algo que nos cueste mucho, tiene que ser grato. Claro. Tiene que ser grato, básicamente. Lo que importa es que nos guste, que sea un desafío, que no sea constante. A ver, el hacer, por ejemplo, palabras cruzadas. Sí. Y vamos a empezar haciéndolas, pero después todos vamos a saber que, no sé, mamífero, plantígrado, son más o menos tamaño toda la es misma oso. respuesta. Y bueno, y siempre es más o menos lo mismo. Sí. Entonces, tenemos que buscar algo que realmente para nuestro cerebro resulte de alguna manera desafiante, no monótono, no aburrido y que nos esté permanentemente estimulando. ¿Los videojuegos? Los videojuegos es un tema muy interesante. Porque en su momento decían, a los chicos había algunos que los retaban por jugar y otros decían, ojo, que tiene su lado bueno también. Hay algunos estudios muy interesantes en los cuales se observa que los videojuegos son estimulantes y que generan
un estímulo para el cerebro que resulta en niveles de atención y demás, un estímulo franco y muy importante y muy bueno. El tema es que el videojuego no es solamente eso. Hay que ver qué videojuego, la cantidad de tiempo. Es decir, como en todo esto, hay que medir cuánto es la cantidad justa y nadie hoy tiene una respuesta para eso, ¿sí? Es decir, todos los estudios que se han hecho sobre videojuegos son bastante limitados y esto depende también mucho de los cambios tecnológicos. Cuando uno realiza un estudio con un determinado videojuego, una determinada forma, y publica ese estudio, ese videojuego cambió, Claro. es distinto, y cambió el hardware, cambió el método que uno utiliza para conectarse. Claro, estás hablando del Tetris y ahora hay realidad virtual, ya Exacto. está. Entonces no te sirve de cambió nada. y ya llegó tarde eso, ¿sí? Entonces sí, hay muchas cosas que resultan útiles, los videojuegos probablemente también. Hay que ver, algunos tienen un alto contenido de violencia que por ahí genera un estrés exagerado. Pero siempre hay varios aspectos de los videojuegos que pueden ser muy interesantes, ¿sí? De hecho, para algunas cuestiones de estimulación cognitiva se utilizan determinados sistemas que incluyen nexos de videojuegos y demás. Pero bueno, son todas cosas en las que se está aprendiendo también. Claro, es todo nuevo, Todo es digamos. bastante nuevo, ¿sí? Los estudios más importantes de Alzheimer, el 90% del conocimiento de Alzheimer se aprendió en los últimos 20 años, ¿sí? Eso es Impresionante. poco tiempo. Claro. Eso es muy poco tiempo. En el Entonces, siglo hay- XXI. Entonces hay muy... Qué bárbaro. Todavía estamos, a pesar de que se sabe mucho sobre la enfermedad de Alzheimer, todavía resulta poco, todavía resulta escaso y hay mucho más por aprender. Vos hablabas de esto del diagnóstico precoz. ¿Cómo diferenciar, me olvidé la llave porque tengo 1000 cosas en la cabeza y estoy complicada con ¿Dónde el dejé el trabajo? auto? Claro. O cuando, uy, me olvidé la llave, me olvidé el celular, no sé cómo se llama mi prima. Bien, la pregunta tuya es muy buena. Ese es un tema que es crítico, porque, a ver, olvidos tenemos todos en el día a día, todos. Entonces, el poder mensurar cuándo esos olvidos son importantes o no, no es tan sencillo. En general, muy difícilmente seamos buenos jueces de nuestra propia memoria. Muy difícil, ¿sí? Si nos damos cuenta que estamos teniendo olvidos y demás, en general es más probable que estemos, primero, al detectar los olvidos, nuestra cognición más o menos bien tiene que estar para que nos demos cuenta. Bien, entiendo. Entonces, tan mal no está la situación como Claro. para que nos preocupemos. Ojo, hay que ver cuál es la importancia de esos olvidos. Si van 3 o 4 veces que no Claro, si te encontramos pasa el todo el auto, tiempo algo, claro. algo está ocurriendo. Es decir, tenemos que fijarnos, por un lado, prestarle atención a lo que nos dice el entorno, ¿sí? Es decir, si el entorno se está destacando que permanentemente estamos con mala memoria, que nos estamos olvidando de las cosas, que estamos repetitivos, le tenemos que prestar atención a ese entorno. Es muy válida la opinión del entorno cuando hablamos de memoria. Y después lo que tenemos que ver es si los olvidos que estamos teniendo están de alguna manera interfiriendo en nuestra calidad de vida diaria, ¿sí? Cuando el olvido ya pasa a ser algo que nos está generando un problema, obviamente es porque por lo menos vale la pena tomarlo en cuenta y consultar al respecto. Olvidos podemos tener todos, el olvidarnos nombres es frecuente, el olvidar palabras es frecuente, el decir, uy, ¿cómo se llama esto? Y no me acuerdo, y tengo la palabra en la punta de la lengua. La no me laguna, sale. la famosa laguna. Claro, Y no me pero acuerdo cosas de seguramente, ayer. pero seguro, eso puede pasarnos a todos y está bien y es normal que nos ocurra. La diferencia está cuando, por ejemplo, ese recuerdo no aparece más, ¿sí? Porque en general cuando olvidamos una palabra, al rato y cuando ya no nos hace falta, la Ahí recordamos. está, claro. O si empleamos alguna técnica de ir para atrás con nuestro pensamiento y demás, por ahí la encontramos a la palabra que queríamos decir. El problema crítico es cuando esa palabra no aparece más, cuando perdemos cosas, cuando realmente el olvido está empezando a tener un impacto en nuestra calidad de vida que empieza a ser relevante. Y por otro lado, si el entorno nos lo está destacando, también es para prestarle atención. Podemos pasar a las neurociencias. Pasemos. Nos quedan unos minutos, pero a mí me impacta, me impresiona mucho el cerebro humano. O sea, que una persona que viva, bueno, ahora cada vez más gente termina falleciendo a los 100 años, Sí. 102 Algo años. que antes era raro. Claro, ¿Era ya raro? no es una novedad. No. Yo cuando era ¿Viste? chico, si alguien fallecía a los Y 100 en las años, salía en el necrológicas se diario. escuchan Sí, sí. Salía en el seguido. diario. Sí, sí. Hace poquitos días falleció la abuela de un gran amigo con 108 años. 108 años, 108, impresionante. Yo había ido a su cumpleaños de 105 y la había visto mientras comía un choripán con O sea, un Campari. una Sí, persona una que- calidad de vida Claro, increíble. una persona que lúcida. nació prácticamente en la Primera Guerra Mundial Claro. o cuando había terminado. Impresionante. O sea, es impresionante, tremendo. Ahora, impresionante. el cerebro del ser humano nace en 1920 y todo el tiempo hasta 2020 que muere a los 100 años
están dando. Están dando. Están dando cuando dormís, están dando cuando Todo el mirás día. televisión y crees que estás en la Bien, luna. bien. Y algo- ¿Cómo puede ser algo que es interesantísimo? No hay ninguna máquina que dure tanto. No, bueno, Sin ¿cierto? fallar. Todo, Sin claro, fallar, todo nuestro impresionante. organismo funciona de esa manera. El cerebro es bastante estable, pero bueno, en esos últimos años de vida es donde empieza a tener estas fallas, ¿no? Pero sí, el tejido cerebral, afortunadamente, es un tejido bastante noble, bastante estable y bastante resistente, y que se adapta mucho y que tiene mucha plasticidad que realmente lleva a que uno pueda subsistir y enfrentar mucha problemática. Esa plasticidad va cambiando a lo largo de nuestra vida. Es muy diferente si tenemos un problema cuando somos chicos, cuando somos jóvenes, cuando somos adultos o cuando somos viejos. ¿Sí? Con el paso del tiempo, nuestra capacidad de reponernos y de Como enfrentar, un músculo, como pasa con los músculos, básicamente digamos. es algo similar. ¿sí? Ahora, impresionante, no para. No para nunca, permanentemente. nunca para el cerebro. Absolutamente nunca, ni siquiera cuando dormimos. De hecho, cuando dormimos el cerebro tiene una gran actividad. Es tan grande la actividad que tiene cuando dormimos que en ocasiones necesitamos que todos los músculos de alguna manera se apaguen, excepto los cardíacos y los respiratorios, para que el cerebro pueda dedicar todo ese uso de energía en su funcionamiento. ¿Sí? Mientras dormimos tenemos fases del sueño en las que tenemos atonía muscular y esa energía del organismo se dedica a funcionar en el cerebro. ¿Sí? O sea, realmente el cerebro está activo siempre, incluso cuando uno duerme, incluso mucho cuando uno duerme. No, Haciendo es tarea de realmente mantenimiento. interesante. Claro, Claro. en realidad realiza una especie de Como tarea de Android en el mantenimiento. teléfono, ¿viste? Que te Claro. aparece el robotito, bueno así estamos. allí cuando uno duerme hay un momento en el que aparece una especie de actividad de mantenimiento que es el sueño REM, que justamente tiene estas características. Mirá. Es muy, muy interesante eso, es un momento muy, muy, muy importante. Y es mentira eso de que usamos solamente el 10% de la capacidad del cerebro. Sí, Eso ya es un mito. totalmente, un mito. ¿Y de dónde salió eso? O sea, ¿a quién se le Alguien ocurre lo en dijo algún una momento vez y decirlo? todo el mundo lo Alguien- repitió. Y sonaba lindo, aparte, Claro. claro. Aparte que uno pensaba, digo, si usamos solo el 10%, lo que será cuando usemos el 100%. Bueno, es digamos. que de ahí no, viene la aparte- teoría. Te dicen usás el 10, pero si vos lo estimulás, Claro. vas a usar el 20. No, usamos todo nuestro cerebro. Algunas personas lo usan más que otras. Sí, Algunas eso queda personas, clarísimo. Claro. Pero todas tienen, ¿eh? Todo el mundo lo tiene, allí está, y a veces bien o mal usado. Claro. Esa es la diferencia. esa es la Bien, diferencia. o sea, es mentira que se usa el 10% del cerebro. Totalmente mentira. Y físicamente, ¿hay alguna parte del cerebro que no se sepa todavía qué, digamos, no digo para qué sirve, pero con qué toca en esta orquesta, digamos? A ver, el concepto del funcionamiento del cerebro cambió muchísimo en los últimos años. Antes se tendía a pensar que determinadas áreas del cerebro hacían determinadas cosas y allí estaba todo. Hoy en día, con los estudios funcionales que se hacen, son estudios que se realizan mientras que al paciente uno le da determinadas órdenes. Ejemplo, uno le dice, bueno, vaya haciendo sumas mentalmente y uno, mientras que está ocurriendo eso, estudia el cerebro del paciente y ve cómo van trabajando distintas áreas del cerebro. Ahí uno se da cuenta que el cerebro funciona en su totalidad, ¿sí? Y es muy interesante esto, porque uno al paciente, por ejemplo, le propone una tarea que es innovadora, que nunca hizo, no sé, memorizar una determinada frase o realizar un movimiento medio extraño, que sea algo particular y nuevo. Y ahí uno ve cómo el cerebro enciende varios territorios para poder desarrollarlo. Y a medida que el paciente va aprendiendo lo que uno le propuso, cada vez se van encendiendo menos territorios, hasta que después, ya una vez que aprendió a hacer algo, solamente lo hace con una pequeña partecita, ¿sí? Porque ya aprendió. ¿sí? Impresionante. Eso es muy interesante. A medida que envejecemos, pasa lo inverso. Es decir, cosas que antes el cerebro hacía con una pequeña partecita, empieza a necesitar ayuda. ¿sí? Mirá. Encendé todo. Entonces porque- empieza a encender más lucecitas en ese cerebro que necesitan de ser usadas para poder realizar determinadas actividades. Y primero se encienden todas de un hemisferio cerebral, después se usan datos del otro hemisferio cerebral incluso, y así es como funciona. ¿sí? Cada vez vamos necesitando de más ayuda, lo cual es normal porque el cerebro va sufriendo también el paso de los años. Si bien, como decíamos, es una estructura muy noble, el impacto que tienen los años es innegable y nos va pasando a todos. Lamentablemente, a partir de los 45 años ya empezamos a tener cierto desgaste. Siendo muy jóvenes, 45 Siendo años. Sí, desgaste, con la expectativa de vida empezamos que a tener hablábamos un de 100. desgaste, podríamos decir, sano del cerebro y normal, esperable, que también depende de cierta especialización de determinadas áreas y demás,
Eso no tendría que normalmente afectarnos demasiado. Nos puede afectar y nos puede provocar que tengamos algunos olvidos con el paso del tiempo y demás, pero no debería influir demasiado en nuestra calidad de vida. Lo importante es cuando ese desgaste se exagera de alguna manera y por algún motivo y empezamos a tener un cierto impacto y ahí, bueno, es por ahí el momento de realizar alguna consulta o de tomar alguna conducta. ¿Y estos problemas pueden ser hereditarios o no? A ver, en la enfermedad de Alzheimer hoy en día los cuadros que son francamente hereditarios rondan el 1%. ¿Sí? Casi nada. Es muy poquita el Alzheimer que realmente es francamente hereditario. En la mayor parte de los casos de enfermedad de Alzheimer lo que existe es tal vez sí una predisposición congénita que por ahí nos marca una cierta tendencia, pero en absoluto nos marca o nos categoriza como que vamos a tener una enfermedad de Alzheimer. Y después lo que se piensa hoy en día, el conocimiento hoy en día indica que debemos tener una cierta predisposición genética y a esto se le suma algún mecanismo agresor del medio ambiente, el estrés de la calidad de vida, algunos factores de riesgo cerebrovasculares, el sedentarismo. Es decir, uno va sumando otros factores que puedan ser agresivos para el cerebro y a partir de esa predisposición que tenemos, más todo el resto de cosas que le sumamos, recién allí, a partir de los 60 y pico, 70, empezamos a aumentar el riesgo de tener una enfermedad de Alzheimer. Básicamente es eso. ¿Y el trabajo que hacemos puede influir? A ver, en realidad más que el trabajo puede influir más nuestra personalidad y nuestra capacidad de sobreponernos a lo que hagamos, ¿sí? Hace algunos años atrás había un término que estaba muy en boga en la neurología que era la resiliencia. Sí. Y hay personas que son más resilientes, personas que tienen una cierta plasticidad particular y que salen fortalecidas de eventos adversos. Y lo mismo pasa cuando uno está en un trabajo que resulta estresante y demás. Hay personas que lo enfrentan de determinada manera y personas que no. Entonces, uno no podría decir que hay trabajos que predisponen a tener un deterioro cognitivo. Es medio difícil eso, porque la verdad es que no se han detectado grupos puntuales que tengan mayor riesgo de este tipo de enfermedades. De hecho, ni siquiera está detectado en grupos que han tenido enormes niveles de estrés a lo largo de la vida. Más o menos los porcentajes que manejan son más o menos lo mismo. Uno tiende a pensar más que hay personas que pueden contraer la enfermedad que grupos puntuales según lo que hagan, ¿no? Te vamos a tener que invitar de vuelta, porque yo te quería hacer una pregunta, pero ya no nos queda más tiempo, porque mira, Guille es mujer, yo soy hombre y quería saber qué diferencia había biológicamente en el cerebro, si es verdad que las mujeres se comunican mejor que los hombres. Que utilizan el cerebro de forma distinta. O ese mito que en su momento había, que los hombres eran mejor en matemáticas que las mujeres y las mujeres mejor en lengua que los hombres, pero lo vamos a tener que dejar para otro momento. Claro. Ramiro, gracias por haber venido, interesantísimo. Un gusto a ustedes, gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y enseguida Rubén Caldés nos va a hablar del aniversario de White y de cómo van a ser los festejos. Creo que arrancan mañana sábado. Mañana sábado ya comienza. Ahí ya nos va a comentar. Vamos a un corte y volvemos. Música en el Consejo, un espacio para disfrutar de la música hecha en nuestra ciudad. El último viernes de cada mes a las 19:30 horas, los artistas locales tocan para vos en la sala de sesiones del Honorable Consejo Deliberante. No te lo podés perder. Ingresá en www.consejobahía.gov.ar. Entre todos, construyendo ciudadanía. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. Aprobado por Resolución 46 del 2018. Máxima velocidad. BBC. Ahora 300 megas. Superando todos los límites. Queremos estar más cerca tuyo. Agreganos a tu WhatsApp, mandanos la palabra info y disfrutá Bahía. Venía por la ruta.
Tranqui, qué sé yo, 70, 80. De repente se me cruzó un perro, así de la nada. Lo esquivé, mordí un cacho la banquina y perdí el control del auto. Empecé a volantear. Me fui para un lado, para el otro y terminé arriba del guarrail. Todo en un segundo. Al toque apareció un hombre. Me preguntó si estaba bien, me dijo que me quede quieto. Y apareció otro que llamó una ambulancia. Sí, 200 metros. Bueno, segundo y último bloque, tercero y último bloque, ahí haciéndole caso a Eduardo. El tercero. Vamos a arrancar así, lo primero, segundo y tercero. Estamos con Rubén Caldés, que es el delegado de Ingeniero White, en una fecha muy especial, o en realidad en una semana muy especial, porque White cumple 134 años. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias. Impresionante, hay que cumplir 134 años, Sí, ¿eh? sí, no es todos los días, así que bueno, hay mucha gente que está muy contenta. Y bueno, ya mañana ya arrancan todo lo que es los festejos con el tema de la orquesta escuela, el encuentro regional que se hace dentro del puerto y bueno, más los emprendedores locales que también tienen su lugar ahí. Y después seguimos el domingo, arrancamos temprano con el tema de la maratón del aniversario, con los 8 y los 21K, y bueno, la caminata. Y después ya venimos con el Disfruta White, que vendría a ser lo mismo que el Disfruta Bahía que se hace en el parque, lo llevamos a White, a San Martín y Guillermo Torres al anfiteatro. Así que bueno, movido el fin de semana. No, seguro, seguro. El evento más importante, por digo, no por relevancia, por movimiento, imagino que es este Disfruta White. Sí, es el Disfruta White, con las dos bandas, los food truck, los emprendedores, los artesanos, todo el movimiento que conlleva, los museos abiertos también para que la gente los pueda disfrutar y pueda ver, porque mucha gente, parece mentira, pero es el día de hoy que todavía no conoce los museos, sí, ¿verdad? Toda la riqueza que tienen y los lindos que son. Y el chocolate que preparan, ¿no es cierto? Claro, además. Entonces, sinceramente está muy bueno este tipo de eventos para que la gente vaya, se acerque hasta Ingeniero White y pueda disfrutarlo. Siempre se dice, o muchos dicen en realidad, que Bahía vive medio de espaldas al puerto, de espaldas a White, de espaldas a la ría. De espaldas. Sí, de espaldas. Y eso se nota mucho, ¿eh? Sí, se nota muchísimo. Sí. Muchas veces nos pasa cuando nosotros decimos, no, estamos acá en White, hasta White me tengo que ir, pero... Que en realidad llegás en 2 minutos, 10 minutos, 10 minutos, ¿no es cierto? Bueno, por suerte ahora el intendente anunció ya la nueva licitación de lo que es la avenida Dazo. Va a ser más rápido todavía el acceso, así que bueno, si Dios quiere ya para el 21 ya está la nueva licitación. Pero bueno, la gente no sé por qué eso de irse hasta White, o irse hasta Cerri, y son localidades que relativamente son cerca. Sí. Siempre se vivió un poco separado Bahía de White. Sí, hasta en su momento, bueno, ahora también. Había como medio una rivalidad estúpida, la verdad que es increíble, increíble. Pero bueno, existía y seguramente todavía existe. Todavía existe. Sí, pero bueno. Pero es más que nada por el sentido de pertenencia que tiene el huitense. Claro. El sentido de pertenencia que tiene el huitense, cuando vos te dicen, ¿de dónde sos? ¿De Bahía? No, yo soy de White. Claro. Y el puerto es de White. El puerto es de White. No es de Bahía. El puerto es de White. Entonces, tenemos código postal propio, ¿viste? Entonces, nada, todas esas cosas... Mira, no sabía lo del código postal. Todas esas cosas van marcando el sentido de pertenencia, ¿viste? Entonces, cuando viene el de Bahía, ¿viste? Lo ven como un extranjero. Claro. Pero bueno, nada, es cuestión de hoy por hoy lo que es se está trabajando mucho para lo que es la apertura, la parte turística, no solamente la parte empresarial, de las industrias y eso, y se le está dando mucha manija y mucho empuje a lo que es la parte turística para que se pueda acercar no solamente la gente de Bahía, sino también gente de la zona. Nos pasó con la fiesta del camarón, que 20 días antes te llamaban gente de La Pampa, de Comodoro, y dónde puedo parar, alquilan casas, se alquilan departamentos, entonces, viste, eso genera
Nos empezó a llamar mucho la va a haber atención. una inversión, sí, ojalá que se haga, se supone que se va a hacer porque se anunció, de un hotel, ¿no? Nuevo ahí en White. Ahí en lo que era el Colegio Belgrano. Sí. Así que la verdad que le vendría muy bien a lo que es la localidad, porque sería no solo para lo que es el movimiento turístico, sino también para lo que es por ahí, lo que es parada de plantas. El año pasado nos pasó, cuando fue el tema de las 2 paradas de planta grandes que hubieron, no había capacidad hotelera en Bahía Blanca, estaba colapsada. Entonces te alquilaban las casas, te alquilaban piezas, porque no había capacidad hotelera. Y bueno, eso lleva a todo esto que te estoy diciendo, todo este tipo de inversiones, como la del hotel, como la de la entrada, ¿me entendés? Genera un movimiento constante. Yo no digo que White sea o vaya a ser en el momento Puerto Madero, ¿no? Pero la verdad que si uno ve las empresas que hay en White, lo que facturan, White tendría que estar mejor. Y no lo digo solo con este gobierno, ¿eh? Lo digo con los gobiernos anteriores. Digamos, el sur de la ciudad en general está quedado comparado con cómo creció el norte de la ciudad. Uno ve que las empresas invierten, o al menos es lo que mencionan, pero no se ve lo que ellos dicen, digo, ¿no? Que invirtieron en una escuela y demás, pero cuando uno mira Ingeniero White dice, y teniendo el polo debería estar mucho mejor. Tendría que estar reluciente, todas las calles asfaltadas, todas las veredas espectaculares, árboles por todos lados, seguridad, digamos, o sea, ¿cómo con la cantidad de plata que genera? A ver. O sea, ahí el vecino debe pensar lo mismo, de decir, mira, yo me lo imagino, yo no soy igual, pero yo me imagino un razonamiento así. Mirá con lo que me contaminan esto, encima, por lo menos que pongan la plata. Un razonamiento simplista, ¿no? Esto tiene una explicación y, si querés, es para largo. Para largo. Pero vos tenés, lo que es la avenida Dazo ya tendría que estar hecha. Sí, se había anunciado, desde hace años, se había anunciado con lo que fue el plan director, que iban a hacer la avenida, con la entrada, todo. La avenida llegó hasta la rotonda de Cabral y Dazo murió ahí y ahí quedó. Y habían puesto las empresas, pero si vos del otro lado no le respondés diciendo, bueno, mirá, yo gasté esto y se puso acá, se invirtió, mirá, tuvimos un desfasaje, y si no le presentás las cuentas, las empresas pierden credibilidad. Y hoy por hoy se está volviendo a tomar esa credibilidad. ¿En qué aspecto te estoy diciendo? Se trabaja en conjunto, suponete, DAO, con lo que es la avenida Dazo principalmente, hizo todo el estudio de suelo, todo lo que es la parte hídrica, junto con la municipalidad, se trabajó en conjunto, la gente del consorcio del puerto. Es importantísimo que el puerto haya dado la cara hacia la localidad, se podría decir, y no, como dice el intendente, ponía la plata en una camiseta de fútbol o en una camiseta de básquet, sino en la localidad en sí. Entonces, vos vas generando esa confianza. Hoy por hoy también se está trabajando con la gente de Profértil, con la mesa de proyecto. Vienen los vecinos, presentan el proyecto y se trabaja en conjunto. ¿Pero por qué? Para optimizar los recursos. Porque lo que quieren ver es bueno, yo pongo el dinero, pongo los insumos, los juegos, las luces, lo que sea, pero lo quiero ver puesto, lo quiero ver colocado, qué plazo... todo, y eso genera confianza, pero la confianza te la tenés que ir ganando poco a poco, porque bueno, ya te digo, venimos de años como con lo que pasó con Dazo. Vos me decís, tendría que ser Dubái si querés, o Puerto Madero, y es cierto, pero ¿qué pasó? Venimos de años que siempre decían, vamos a hacer Dazo un ejemplo, y hacían, no sé, una vereda. Y no quedaba todo en el camino, y no te daban explicaciones. White tiene 134 años, así que el saladero supongo que debe tener más de 100. Sí. Y hace un mes se asfaltó la primera cuadra. Una cuadra en un barrio de 100 años. O sea, tardamos 100 años en darle una cuadra de asfalto al saladero. Y después te dicen, no, mirá, la verdad que en el saladero hay cuestiones sociales muy complicadas. Pero escúchame, si tardamos 100 años en ponerle una cuadra de asfalto, ¿cómo no querés que haya situaciones sociales complejas? Bueno, pero a ver, está también, eso es un compromiso que se asumió ya desde el comienzo de la gestión, unir el Saladero y el Boulevard con lo que fue la avenida Juan B. Justo. Entonces se terminó hace poco, son 3 cuadras del Saladero que ahora vas por Juan B. Justo y están asfaltadas. Entonces ya el vecino
dice, che, ¿y cómo podemos hacer para el cordón cuneta? Te Claro. viene a decir, ¿cómo podemos hacer? Mirá, bueno, y ya se está trabajando en eso. Se hace también, el intendente hizo mucho foco con el tema y no le esquivó a la problemática de la seguridad en el sector. Pusimos, y como dijo el intendente, el móvil de seguridad queda ahí y va a quedar ahí porque vos ves que hay gente que quiere progresar y que quiere que el barrio crezca y tenga su lugar de pertenencia. Tenemos la obra de Reconquista que va a llegar hasta la escuela 40, con lo cual los chicos no van a tener que ir solamente por la bicisenda o cuando bajen del colectivo no van a tener que pisar barro. Y eso es fundamental. Y el año que viene está pedido para cuando se hagan la ampliación de las licitaciones del tendido de la línea de colectivos, que llegue, si está asfaltado, que llegue hasta la escuela. Claro. ¿No es cierto? Entonces ya los chicos bajan y se bajan en la puerta de la escuela. Para que te des una idea, hoy por hoy, con lo que se ha hecho en esta gestión, en Ingeniero Guay, es la línea 500 y la 504 no tocan la tierra. Van todos por calle de asfalto. Qué importante eso, porque además los colectivos se rompen. Sí, claro. Y ni hablar de la gente, ¿no es cierto?, que tiene que caminar por el asfalto, por el barro, quiero Por decir. el barro. Tenemos 2 minutos nada más para que termine el programa, pero muy cortito. Decíamos que se había hecho un trabajo importante en las compuertas para que no se inundara cierta parte de White, Sí. pero hace unos días vos me decías, estamos trabajando y se tiene que terminar una que está a la altura, creo que, del consorcio del puerto, por ahí. Dos se tienen que trabajar. ¿Cuándo se hacen? ¿Están licitadas? ¿Tenés idea de eso? ¿Ya se sabe? Ya se está trabajando. Nosotros hicimos la que está sobre Profértil, la que está sobre ADM, la hicimos Sí. el año pasado, la terminamos, este año Es para que no se inunde el barrio, le decimos a la gente. Hace que poquito, no es el de mes Guay. pasado, se inundó Guay. Hace 3 semanas. Calle San Martín. Calle San Martín. Desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana que bajó. Si hubiera estado esa compuerta, no se inundaba. No, la gente, es más, cuando yo llamaba, y creo que te lo comenté a vos Sí. telefónicamente, llamo a las 11 de la noche, cuando iba a Paraguay, le digo a un vecino, Miguel, se está inundando el bulevar. ¿Qué? Dejate embrobar, acá estoy durmiendo, acá no se inunda no hay nada. nada. Acá lo único que hay es viento. Y en serio, no había entrado una gota de agua. Porque estaban las compuertas Estaban nuevas. las compuertas. Si esas compuertas no hubieran estado, y hubiéramos tenido evacuados, las calles anegadas, por lo menos una semana, porque el agua que entró era bastante. Vos fijate que entró por la calle Cárrega y llegó hasta la calle Lautaro. Estamos hablando Mucho. de 4 o 5 cuadras, Sí. porque el agua salió por las bocas de tormenta, la cantidad que entró. Está bien, después a las 3 de la mañana, cuando bajó, a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, no había nada. Era el barro, la basura que había entrado y eso. Pero bueno, volviendo a lo que me preguntaba, se está trabajando. Se está trabajando en esos 2 sectores, el sector 19 y el sector 17, que están debajo del muelle. La gente del consorcio ya estuvimos viendo como para hacerlo lo antes posible y ya se pusieron a hacerlas. Así que bueno, es cuestión de tiempo para que puedan... Excelente. Otra de las cosas que lo termino de decir, que vino a colación del aniversario, se cambió todo lo que es la luminaria LED de la calle San Martín, se puso todo LED. Ah, bien. La luminaria esa desde el centenario que no se cambiaba. Así que bueno, la verdad que ha cambiado 34 muchísimo. años. Duraron. Rubén, gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Gracias. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, Guille. Así Hasta el es. próximo viernes. Buen fin de semana.